El Renacimiento es un fenómeno cultural que se presenta en el continente europeo hacia principios del siglo XIV y se extiende hasta mediados del XVI, figurando como una etapa de transición entre la Edad Media y la moderna. Su nombre simboliza el renacer del interés por los valores de las culturas clásicas de Grecia y Roma, luego de varios siglos de predominio de una mentalidad rígida y dogmática implantada por la Iglesia Católica. Tiene su origen en la ciudad italiana de Florencia, por haberse originado en este sitio la corriente filosófica conocida como humanismo, consistente en colocar al hombre como el centro de todas las cosas y como fin absoluto de la creación divina, y en donde el uso de la razón comienza a predominar por encima del resto de las cuestiones morales y religiosas de la época. Un componente esencial para su desarrollo son las cruzadas, definidas como guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica en contra del Islam, para hacerse con el dominio de la Tierra Santa. Estas confrontaciones no solamente expanden el cristianismo y las ideologías occidentales por el Oriente Medio, sino que además contribuyen a la apertura de rutas comerciales que promueven el intercambio de mercancías con lugares tan lejanos como Persia, la India y China. También favorecen a que los soldados cruzados transporten consigo numerosas joyas y tesoros a su regreso de las batallas, lo que permite la concentración de grandes cantidades de riquezas en algunas ciudades que se convierten en auténticas repúblicas independientes, como es el caso de Génova, Venecia, Milán y la propia Florencia en Italia, así como en algunas otras pertenecientes a Francia, Alemania, los Países Bajos e Inglaterra. En estos lugares aparecen notables pensadores que reformulan los axiomas políticos, filosóficos y religiosos establecidos originalmente por el pensamiento medieval, como es el caso de Giordano Bruno, quien desafía abiertamente a la Inquisición al proponer una forma de panteísmo que contradice los postulados de la Iglesia Católica y complementa las ideas copernicanas, al catalogar al Sol como solamente una estrella más entre millones de ellas, y alrededor de la cual se trasladan en movimientos circulares nuestro planeta. Nicolás Maquiavelo, que se considera como el creador del pensamiento político moderno, al definir el concepto de Estado y explicar el por qué es importante su existencia para la reestructuración de la sociedad y el buen gobierno del pueblo. Erasmo de Róterdam, quien lucha fervientemente en contra de la escolástica, al estar en contra de las ideas establecidas por la Iglesia, y argumenta que el renacimiento de las ciencias y las artes antiguas es absolutamente necesario para la conformación del auténtico cristianismo, así como Martín Lutero y Juan Calvino, quienes a través de sus sistemas teológicos del luteranismo y del calvinismo se oponen a todo tipo de autoridad católica y aseguran que el principal valor de los creyentes se encuentra en las sagradas escrituras y la fe en Cristo. Las actividades que se desarrollan con mayor fuerza durante este periodo son las artes y las ciencias, aunque también se presentan importantes avances en el campo de la exploración marítima. Estas disciplinas florecen como resultado de las contribuciones económicas realizadas por familias de mecenas que ofrecen un importante apoyo financiero a los científicos y artistas de escasos recursos para que puedan desempeñar sus trabajos con libertad. Entre las familias de mecenas más reconocidas se encuentran las de los Médicis, los Borgia y los Sforza, quienes patrocinan a los más grandes artistas plásticos de la época. La literatura es la primera de las artes que abandona paulatinamente el pensamiento medieval y se proyecta con fuerza hacia el moderno. Impulsada por la imprenta, consigue que los trabajos de sus representantes más destacados alcancen a una mayor cantidad de personas, lo que supone una mayor y más rápida difusión de las ideas y el conocimiento. Es así como se propagan las obras de autores como Francesco Petrarca, Dante Alighieri y Giovanni Boccaccio, poetas toscanos que se pronuncian sobre la libertad de la conciencia, los valores clásicos y las virtudes de la clase media, al mismo tiempo que critican el modo de vida de la sociedad feudal, completamente inequitativa por acción directa de la Iglesia Católica y la nobleza. A ello le siguen durante el Alto Renacimiento autores como los españoles Garcilaso de la Vega,
y Miguel de Cervantes Saavedra, así como los ingleses Edmund Spenser, Geoffrey Chaucer y William Shakespeare, maestros de los recursos lingüísticos, que se revelan como críticos de los sistemas políticos y religiosos, y como defensores de los derechos naturales y la libertad de pensamiento de los hombres, a los cuales invitan a reflexionar y a comunicar sus sentimientos a través de las letras. La pintura busca en todo momento oponerse al oscuro estilo gótico, y se enfoca en la observación viva de la naturaleza, la representación de la figura humana, los paisajes, los detalles del entorno y las temáticas relacionadas con la antigüedad clásica. Tiene entre sus más grandes representantes a artistas como Botticelli, Caravaggio, Tiziano, Rafael, Tintoretto y Raimondi, aunque su máximo exponente se encuentra en la figura del florentino Leonardo da Vinci, quien es un apasionado admirador de la naturaleza humana y los animales, y a quien se le atribuyen obras tan importantes como La Última Cena, La Gioconda y La Virgen de las Rocas, así como numerosos bocetos de máquinas y estructuras de todo tipo y funcionalidad, que no se fabrican durante su tiempo y que se encuentran claramente adelantadas a él. También destaca el talentoso pintor, escultor y arquitecto Miguel Ángel, quien genera magníficos trabajos como la bóveda de la Capilla Sixtina, la Piedad del Vaticano, el Juicio Final y el Moisés de la tumba del Papa Julio II, así como su célebre estatua de El David, que representa al mítico rey bíblico en el momento previo a su enfrentamiento con el gigante Goliat, simbolizando el triunfo de la inteligencia y la virtud del hombre sobre la fuerza bruta de un ser deshumanizado, en clara alusión a la lucha sostenida por el pueblo en contra de los dirigentes del gobierno y los estados pontificios. La ciencia continúa con los procesos de investigación y acumulación del conocimiento practicados por las culturas antiguas e interrumpidos por el pensamiento medieval. Se sustenta en el humanismo y la separación entre la fe y la religión, logrando incrementar el interés de las personas por los fenómenos de la naturaleza y sus elementos, así como reformular el pensamiento político y social del momento para construir una mentalidad innovadora y abierta a los cambios. La estrecha relación que guarda con los nuevos adelantos de la técnica como la imprenta, el telescopio, el microscopio y el reloj mecánico, permite la implantación del método experimental y se produce un salto cuantitativo en el desarrollo de ramas como la medicina, la anatomía, la física y las matemáticas, generando el surgimiento de grandes hombres de ciencia cuyos trabajos terminan por revolucionar las antiguas ideas y creencias derivadas de los postulados tolemaicos y aristotélicos. Entre los más importantes se encuentran Nicolás Copérnico, quien se declara en contra de considerar a la Tierra como el centro del universo y propone un modelo heliocéntrico que coloca al Sol como el centro del mismo y alrededor del cual se trasladarían en órbitas circulares tanto la Tierra como el resto de los planetas, teniendo la Tierra también un movimiento de rotación sobre su propio eje que realiza cada 24 horas. Tycho Brahe, quien antes de la fabricación de los telescopios diseña algunos instrumentos con los que realiza mediciones precisas sobre los movimientos de los planetas y las estrellas, cuyas posiciones consigue determinar con bastante exactitud. Francis Bacon, quien establece las reglas del método experimental inductivo, el cual consiste en la realización de observaciones y experimentos repetidos para poder llegar a conclusiones generales, y considerado como la única fuente de formación de las ideas y la adquisición del conocimiento. Galileo Galilei, quien mejora el diseño del telescopio y lo utiliza para descubrir los cráteres y las montañas de la Luna, los anillos de Saturno, las manchas solares y los satélites más grandes de Júpiter, y establece las primeras leyes fundamentales del movimiento en el campo de la mecánica y la dinámica de los cuerpos. Johannes Kepler, quien formula las tres leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol, a las cuales considera como parte de una armonía celestial
que refleja la influencia que tiene Dios en el funcionamiento del universo. También sobresalen los trabajos de Christoph Rudolph, que contribuye al mundo de las matemáticas con sus aportaciones sobre el cálculo y el álgebra, entre las que se incluye la creación del signo radical en la operación de la raíz cuadrada. Gerardus Mercator, inventor de un sistema diseñado para elaborar mapas de la superficie de la Tierra, conocido como proyección Mercator, y uno de los primeros en utilizar el término atlas para referirse a las colecciones sistemáticas de mapas de diversos temas y regiones. Georgius Agricola, fundador de la mineralogía moderna y formulador de los principios de la metalurgia avanzada, mediante la aplicación de sus vastos conocimientos en disciplinas como la medicina, la química y las matemáticas. William Gilbert, pionero en la realización de estudios sobre el magnetismo, la electrostática y la termodinámica, a las que considera como las fuerzas responsables del movimiento de los planetas en torno al Sol y de la presencia de los dos polos magnéticos con los que cuenta la Tierra, así como Andrés Vesalio, quien genera una importante obra en materia de medicina que supera por mucho a los estudios de Galeno, al describir a detalle los diversos sistemas y órganos que componen al cuerpo humano, erigiéndose como el precursor de la anatomía moderna. Los adelantos científicos y tecnológicos permiten también el desarrollo de numerosos instrumentos de navegación, como la brújula, el astrolabio, la ballestilla y el timón de rueda, que en conjunto con la construcción de embarcaciones más grandes y resistentes como las naos y las carabelas, mejoran las condiciones de la marina mercante y de exploración, dando lugar a un periodo de grandes descubrimientos geográficos que son realizados principalmente por los expedicionarios españoles y portugueses, y más adelante también por ingleses, franceses y holandeses. Este periodo se denomina como la Era de los Descubrimientos, y tiene entre sus personajes más importantes a Fernando de Magallanes, Vasco da Gama, Pedro Álvarez Cabral, Juan Sebastián Elcano, Diego de Almagro, Américo Vespucio, Bartolomé Díaz y Cristóbal Colón, a quien le corresponde el honor de haber pisado por primera vez las tierras americanas, acontecimiento que marca oficialmente la finalización de la Edad Media y el principio de la moderna, y que se constituye como uno de los momentos fundamentales de la historia universal.